Zoraida, Dios te bendiga, ¿me escuchan bien? Saludos para ustedes, el Señor esté con ustedes. Igual aprovecho y saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia Una Esperanza ya en Delaware. Que el Señor les bendiga y esté con ustedes. Gracias por la invitación y por la oportunidad de predicar la palabra junto a ustedes. Les felicito por el orden que han tenido en el culto, porque yo sé que no es fácil hacerlo a nivel técnico como lo han hecho, y les felicito por tener ese orden tan maravilloso, por las alabanzas y por la programación especial que hemos compartido hoy. Bien, aprovecho y saludo también a tanta gente que nos está sintonizando por YouTube a través del canal de la iglesia en Delaware, y también a través de Facebook, a través de nuestros canales. Agradezco a Tiempo Actual, que está conectado vía Facebook con nosotros, y también a través de nuestro portal Coronado Oliver en Facebook. Nos pueden estar escuchando y sintonizando. Zoraida, quiero aprovechar y saludar porque vi que entre la programación estuvo el pastor Darío Hervis, un pastor y un amigo de años acá en Venezuela, que sé que está viviendo allá en esa zona. Así que le mando un abrazo muy especial a Darío y siempre le recuerdo con cariño. Y pues ha sido un placer verte, Darío, ahí conectado. Bien, hoy vamos a compartir un tema bien interesante. Saludo a todos los que están en Zoom. Quiero decirles que los que están en Zoom y también a través de otros medios tendrán la posibilidad de hacer alguna pregunta durante el tema. Yo voy a hacer por lo menos 2 paradas y le voy a pedir a Zoraida si nos puede ayudar, quizá en el chat de Zoom. Pueden colocar alguna pregunta o a través de YouTube, y la hermana Zoraida buscará la más relevante en relación al tema para compartirla con nosotros y poder nosotros responder en vivo sobre estas preguntas que nos hagan. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan, porque va a ser un medio por el cual podemos tener interactividad. A mí me gustan más los temas, Zoraida, que son, como los llama la sierva del Señor, conversacionales, porque uno aprende mucho más. Ahora bien, ya he explicado un poquito cuál va a ser el método. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan mirar allí en su pantalla lo que voy a estar presentando, o los textos que voy a estar presentando. Y hoy vamos a tener un tema interesante que tiene por título Panorama Profético, un tema súper interesante porque queremos evaluar a nivel de la escritura, del espíritu de profecía, las noticias y de todo lo que está pasando en el mundo, en qué momento estamos en las profecías, porque hoy día es la pregunta que se hace la gente. Hay mucha confusión y hay mucho temor en cuanto a los días que vivimos, y no es para menos, sobre todo por la pandemia que está viviendo el mundo, una pandemia terrible, una pandemia que ha encerrado a la gente y también que ha causado ciertos temores, sobre todo porque hay una caída a nivel económica y hay una situación que es bien compleja, y por eso este tema va a ayudar mucho. Ahora, este tema va a tener 2 caras, ¿ok? Como una moneda, va a tener 2 caras. Por un lado, voy a estar mirando y utilizando algunos capítulos que son claves en la escritura para nosotros ubicarnos en las profecías, pero por otro lado, la otra cara de la moneda va a ser entender qué es lo que señalan las profecías, porque hay 2 cosas importantes a la hora de estudiar la Biblia: que entendamos las profecías, pero también hacia dónde están apuntando o a quién están señalando. A veces hay un desequilibrio y se habla mucho de profecía, pero no se habla realmente hacia dónde ellas apuntan. Por tal razón, voy a invitarles a tener ahora mismo una palabra de oración. Acompáñenme, aunque hemos orado. Me gusta orar mucho porque sin duda a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Oremos. Padre, abrimos tu palabra con la certeza, la confianza y la seguridad que nos da tu Espíritu Santo de poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. Gracias, Señor. Guíanos en cada palabra, guíanos, Señor, y abre nuestros corazones, mantén los sistemas conectados y la energía y toda la gente que está sintonizándonos. Y agradecemos, Señor, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Delaware, que nos ha invitado, y a los medios que se están uniendo para la propagación de este tema. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien,
El texto que hemos compartido, que fue el texto inicial, se halla en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso dice así: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. El apóstol Pablo está haciendo una clara conexión, que quiero que la noten, entre las profecías y la parte espiritual. ¿Por qué razón? Porque ambas se complementan, ¿ok? Las profecías están dejadas o están dadas para que nosotros entendamos sobre todas las cosas el tiempo que estamos viviendo, para que haya una preparación espiritual. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tanto énfasis en las profecías y no están haciendo énfasis en la parte de preparación? Y a veces esto es real. A veces hay un énfasis muy grande en lo que está pasando en el mundo, pero no en cuanto a la preparación. Y Pablo decía que las profecías tienen como fin mantener el espíritu de preparación diariamente listo, y que nosotros no perdamos el norte, que es estar listos para el encuentro con Jesús. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Será que Dios de alguna manera está perdiendo el control de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Por qué están pasando tantas dificultades juntas? Yo le contaba a Zoraida cuando me invitó, bueno, el año pasado, y me confirmó la cita de este sábado. Yo le decía, Zoraida, en un mes he perdido 3 seres queridos, 3 seres directos, cercanos a mí. Y cuando me tocó predicar y tener un tema en el último de los seres queridos que perdí, yo le decía a la gente, no es normal que yo esté en este lugar con un tapaboca, teniendo un tema para ustedes, y que este sea la tercera persona que en menos de un mes yo esté teniendo que ver cómo desciende al sepulcro. Es algo anormal. Está pasando algo bien extraño en el mundo. Pero Dios está en el control. De hecho, uno de los textos que nosotros citamos mucho es Habacuc 2:20, fuera de contexto. Lo utilizamos en la Biblia, pero realmente Habacuc, cuando lo citó en un tiempo de confusión, de calamidad en el mundo, que también él estaba experimentando, y Habacuc dijo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En pocas palabras, no tenemos que preocuparnos en cuanto a quién dirige las cosas en este mundo, porque Jehová sigue sentado en el trono. Eso es lo que está diciendo Habacuc. A mí me gusta siempre comparar la manera en que los profetas veían las cosas. Por eso voy a citar a Elena de White, porque considero que es una profeta y más para nuestro tiempo, y ella amplía lo que Habacuc miró en sus tiempos, pero ahora lo amplía hacia nuestros tiempos. En Joya de los Testimonios, ella dice, con infalible exactitud, el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Si ustedes notan, Dios tiene una cuenta, y una cuenta que no es solo con Venezuela, no es solo con Estados Unidos, no es solo con Chile o con Perú, no, es una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia, noten, ¿no? Hay 2 caras de la moneda siempre. Con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Entonces nosotros vemos que los profetas, Elena G. White, al igual que el apóstol Pablo, hace una comparativa o hace un equilibrio, ¿no? Dios no ha quitado su mirada del mundo. Él está mirando lo que está pasando. Él está juzgando a los que están en el poder, a los que habitan en cada nación, pero al mismo tiempo está llamando a preparación, a arrepentimiento, y tiene una cuenta abierta, y cuando ésta llegue a su punto que él ha fijado, comenzará el misterio de su ira. Y quiero decirle que nos estamos acercando rápidamente a ese ministerio que el Señor va a abrir, que es algo bien extraño, algo bien raro en Dios sobre todas las cosas, y tengo que decirlo de esa manera. O sea, para Dios la ira es algo que tristemente lo tiene que hacer por justicia, pero
no se goza en ello. Ahora, usted tiene en la pantalla una imagen que yo quiero compartirla, porque ahora voy a hacer un breve repaso de lo que ha sido o de lo que son algunas profecías que apuntan a tiempos que ya han pasado y vamos a ir avanzando hasta nuestros días, porque es importante que entendamos las profecías desde atrás hacia adelante. La Iglesia Adventista es historicista y esto es importante porque nos permite entender lo que ha pasado a la luz de las profecías y lo que va a pasar, pero también nos permite entender cómo, porque siempre los profetas dicen que las cosas han de repetirse en muchas formas, ¿ok? La historia se repetirá en muchos puntos que son claves que nosotros tenemos que observar hoy día en 2021. Voy a citar una profecía que es muy conocida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Yo quiero que noten cómo Pablo conectaba la venida de Cristo con un movimiento apóstata en la iglesia, ¿ok? En la iglesia cristiana de su tiempo. Un movimiento apóstata. Estaba muy estrechamente conectado. Y luego dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que la apostasía está ligada con un movimiento que intentará controlar el mundo, porque el hijo de pecado o el hombre de pecado apuntaba al papado. Luego dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí nosotros podemos notar que Pablo dice que cuando este poder se levante, no va a haber, va a tratar de unificar las religiones en un solo grupo y pues el que no le guste va a pasar a ser un claro adversario y está ligado a la apostasía de la iglesia y está ligado a la aparición de este poder y está ligado a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego él añade, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste este poder. Algo lo detenía en los días de Pablo y quiero decirles que hoy día algo lo está deteniendo también, porque esto mismo se va a repetir. Lo que estamos mirando en 2 Tesalonicenses 2 se cumplió en los días de Pablo, pero también se va a repetir en nuestros días. Y luego dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y quiero decirles algo, el misterio de la iniquidad hoy día está activo, ¿ok? Ya está en acción, pero hay algo que lo detiene hasta que esto se ha quitado. Y yo pregunto, en los días de Pablo, ¿qué detenía este misterio? ¿Qué detenía o qué hacía que este misterio se detuviese o se frenara? Quiero compartir esta cita del Comentario Bíblico Adventista que se apoya en Conflicto de los Siglos, página 53. Mire cómo lo dice. Algunos afirman que el poder que retenía el Imperio Romano o el poder que retenía era el Imperio Romano, o sea, como tal, lo que impedía, dice el Comentario Bíblico Adventista, que la Iglesia se uniera con el Estado, que esto significa el poder del inicuo, unión Iglesia y Estado, era el Imperio Romano, ¿ok? Roma estaba bien establecida políticamente, estaba aún unificada, aún organizada y lógicamente ella decía no va a haber iglesia más Estado. Luego dice, las persecuciones paganas impedían la tendencia de la iglesia de adoptar costumbres y creencias paganas y así detenían la aparición del papado. Me llama la atención, ¿no? Que el poder romano perseguía a la iglesia, que en aquel tiempo había salido de las manos de Jesús, y esto impedía, estas persecuciones impedían que se adoptaran las costumbres y creencias paganas. Luego dice, quizá Pablo no identifica aquí el poder que retiene
porque está tratando un tema muy delicado y no se atreve a ser más explícito por temor de causar otra persecución sobre sus conversos si la carta caía en manos del enemigo o de enemigos. Lógicamente, Pablo no es tonto y Pablo dice, yo no voy a decir cuál es el poder de frente, porque si esta carta llega a caer en manos de Roma, vamos a tener problemas serios al yo decir semejantes cosas, ¿no? Entonces, aquí claramente se nota, mis hermanos, que las naciones bien organizadas y la separación iglesia y Estado es lo que detiene o detenía en tiempos de Pablo el poder que se levantaría, el poder papal, el inicuo, y en nuestros días es la misma situación, no hay diferencia. Hoy día la iglesia y el Estado no se juntan porque hay un Estado, entre comillas, aún bien organizado, ¿ok? Bien organizado. Ahora, hasta aquí yo creo que estamos bien. Yo no voy a parar todavía porque hasta aquí yo creo que vamos bien. Pero sí quiero hacer un resumen de lo que ocurrió desde el momento en que Roma cae y entonces se levanta este poder, y voy a revisar, como les conté, otra profecía que tiene que ver con estos puntos. Y está en Daniel 11, y que el conflicto de los siglos refiere de manera indirecta. Y voy a aprovechar el tiempo y voy a ubicarme específicamente, hermana Zoraida y hermanos que nos están sintonizando a través de todas las redes, voy a ubicarme específicamente en los puntos de la profecía de Daniel que me interesa para que nosotros vayamos hacia adelante y usted diga, ya sé dónde estamos en este versículo. Por ejemplo, en Daniel 11.1, y yo mismo en el año primero de Darío, el medio, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y luego dice, y ahora yo te mostraré la verdad de aquí, que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte, con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, si usted nota el verso 1 y 2 de Daniel, se halla entre el reino de Medo-Persia y el reino de Grecia. Y si yo avanzo, luego dice el Daniel 11.3, se levantará luego un rey valiente, eso nos ubica en el reino de Grecia. Este rey es Alejandro, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado, repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro Magno no tuvo descendencia, él murió siendo muy joven, conquistó todo lo conocido en apenas 30 años de edad. Imagínense que Alejandro Magno hubiese vivido 100 años.